Hay momentos en el día en los que el mundo espiritual se agita, aunque nuestros ojos naturales no puedan verlo. Momentos donde el enemigo lanza dardos invisibles, donde los pensamientos negativos se filtran sin permiso, donde las cargas se sienten más pesadas y las dudas parecen hablar más alto que la fe. En esos momentos, si el alma no está cubierta por la oración, puede quedar expuesta a la angustia, al temor, al pecado o al desgaste silencioso que nos aparta poco a poco de la voluntad de Dios. Hay horas del día en que el mal acecha con más intensidad y sin saberlo, muchos cristianos caminan sin armadura, sin dirección, sin la presencia activa de Dios en sus decisiones. Pero ¿y si te dijera que existen 3 momentos específicos en los que si oras con sinceridad, Dios promete cubrirte, guardarte y fortalecer tu espíritu contra todo ataque del enemigo? ¿Y si entendieras que la oración no es solo un hábito, sino un refugio, una clave, una estrategia celestial que cambia por completo la dirección de tu día y de tu destino? Dios no dejó al creyente sin armas. Nos dio la palabra, nos dio su espíritu y nos dio la oración como un puente directo al trono. Y cuando uno aprende a utilizar ese puente en los momentos que el cielo ha señalado como estratégicos, algo cambia. La atmósfera cambia, el corazón cambia, la vida entera se alinea. Muchos oran cuando tienen tiempo, cuando les apetece o cuando ya todo se ha roto. Pero Dios está llamando a una generación que ora con intención, con disciplina, con propósito. Billy Graham lo dijo una y otra vez: una vida sin oración es una vida vulnerable, una vida sin defensa. No se trata de repetir palabras, se trata de posicionar el alma en sintonía con el espíritu. Y esos 3 momentos clave del día son portales sagrados donde lo divino intercede en lo humano, donde el cielo toca la tierra. ¿Quieres saber cuáles son? ¿Quieres que tu oración deje de ser débil y se convierta en un arma poderosa que detiene los planes del maligno? No te adelantes, porque antes de revelarte cada uno de esos momentos, es necesario entender por qué el mal trabaja en ciclos, en horas, en rutinas. Satanás no actúa al azar. Él conoce cuándo estás más cansado, más distraído, más vulnerable. Y ahí es cuando lanza sus ataques más sutiles. No siempre usa cosas evidentes. A veces usa el desánimo que te golpea en silencio a las 3 de la tarde, o esa ansiedad repentina que aparece al despertar, o esa confusión que sientes cuando cae el sol. ¿Te ha pasado? Déjame decirte que eso no es casualidad. Hay ciclos espirituales y tú estás llamado a dominarlos en oración. La Biblia lo confirma una y otra vez. Daniel oraba 3 veces al día. David decía que buscaba a Dios en la mañana, al mediodía y en la noche. Y no era porque tuviera tiempo libre, era porque entendía que si no se conectaba con Dios en esos momentos, el alma podía perderse en la rutina, el corazón podía endurecerse y los pensamientos podían convertirse en prisiones. Y ahora yo te pregunto a ti que estás viendo este video, ¿cuáles son los momentos en los que más necesitas a Dios? ¿Cuándo sientes que las fuerzas se te van, que las tentaciones te rodean, que las malas noticias llegan o que simplemente no sabes qué hacer? Escríbelo en los comentarios, no para mí, sino como un acto de fe, como una declaración pública de que estás dispuesto a luchar esta batalla en oración. Porque cuando confiesas tu punto débil, Dios lo convierte en tu punto fuerte. Y cuando oras en el momento correcto, se rompen cadenas que antes te ataban sin que lo supieras. Hay personas que, si supieran esto, habrían evitado enfermedades, decisiones equivocadas, caídas innecesarias. Pero hoy tú estás aquí y eso significa que Dios quiere hablarte directamente. No lo ignores. Y aunque aún no te he revelado cuáles son esas 3 horas, déjame decirte algo que ya puede cambiar tu vida. No necesitas una iglesia para orar. No necesitas una audiencia ni un gran conocimiento. Solo necesitas cerrar los ojos y abrir el alma. Y cuando lo hagas en los momentos señalados, tu hogar estará protegido, tus pensamientos serán ordenados, tus hijos caminarán bajo la sombra del Altísimo y las trampas del enemigo quedarán anuladas. Porque no hay muro más alto que una oración constante. No hay defensa más fuerte que un creyente que sabe cuándo doblar sus rodillas.
Y si has llegado hasta aquí, es porque Dios quiere enseñarte cómo levantarte como un guerrero espiritual que sabe reconocer las señales del cielo y resistir las artimañas del infierno. Pero no quiero adelantarte aún los 3 momentos. Necesito que estés listo, que tu corazón esté abierto y que tu espíritu esté receptivo. Porque lo que vas a descubrir a continuación no es teoría, es revelación. Es la estrategia que grandes hombres de fe han usado durante siglos para mantenerse firmes cuando todo a su alrededor se desmoronaba. Si sientes que este mensaje está tocando algo dentro de ti, no lo ignores. Déjame saberlo en los comentarios. Dime si te has sentido atacado en ciertas horas del día, si has sentido cargas espirituales sin explicación, o si simplemente estás listo para aprender a orar con poder y con precisión. Porque lo que viene en la siguiente parte no solo te dará información, te dará una nueva forma de vivir. Y cuando lo sepas, ya nada será igual. Esto apenas empieza. En la siguiente parte te revelaré cuál es la primera hora sagrada en la que debes orar para que Dios te proteja del mal, y no será como esperas, porque no se trata de un horario exacto, sino de un momento espiritual que se repite cada día sin que lo notes. Si quieres descubrirlo, quédate conmigo. Lo que viene es más profundo, más revelador y más necesario que cualquier otra cosa que hayas oído hoy. Porque proteger tu alma no es opcional, es urgente. Muchos creen que la oración es simplemente un acto devocional, una rutina espiritual más, un momento bonito antes de dormir o una fórmula aprendida de memoria. Pero la verdad es mucho más profunda, mucho más seria. Orar en los momentos exactos del día no es solamente para sentirse bien o tener paz mental. Es una forma de establecer un muro invisible entre tu vida y los planes del enemigo. Y cuando tú oras con intención en esas horas clave, tu vida comienza a ser sellada por la presencia de Dios de forma real. Se activan ángeles que rodean tu casa, se apagan pensamientos oscuros que ni siquiera sabías que estaban germinando dentro de ti. Se cierran puertas que el enemigo pensaba usar para destruir tu paz, y en cambio se abren caminos que estaban bloqueados por años. Pero esto no ocurre por orar una sola vez, ni por hacerlo solo cuando tienes problemas. Esta transformación ocurre cuando entiendes el poder de hacerlo todos los días en los momentos donde el cielo te está esperando. ¿Sabías que hay momentos donde los ataques espirituales se intensifican porque el enemigo conoce tus ciclos? Él sabe cuándo te sientes más débil, cuándo estás más solo, cuándo la tristeza te golpea sin motivo aparente. Y por eso necesitas estar preparado con oración en esos momentos. No después, no más tarde, no mañana, sino exactamente cuando ocurre. Porque la oración no es solo defensa, también es profecía. Cuando oras antes del ataque, estás cancelando planes que el enemigo aún no ha ejecutado. Estás hablando vida sobre tus hijos, aunque ellos no lo sepan. Estás deteniendo enfermedades, accidentes, depresiones, decisiones equivocadas. Incluso estás cortando maldiciones generacionales que se han repetido por décadas en tu familia. Pero esto solo ocurre cuando oras con visión, cuando reconoces los 3 momentos exactos en los que debes clamar y los conviertes en un altar diario. ¿Estás dispuesto a construir ese altar? Y aquí quiero que te detengas un segundo, no solo para escucharme, sino para mirar hacia adentro. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que oraste con lágrimas en los ojos? No por dolor, sino por fe. ¿Cuándo fue la última vez que apartaste tiempo no para pedir, sino para rendirte? Porque si vas a orar en los momentos sagrados, no puedes hacerlo con ligereza. Tienes que hacerlo con hambre de Dios, con sed de justicia, con la urgencia de quien sabe que sin Él todo lo demás se derrumba. Hay personas que se han acostumbrado a sobrevivir sin oración y por eso su alma está agotada, su casa dividida, su mente confundida. Pero tú no eres uno más. Tú has sido llamado a marcar una diferencia espiritual en tu generación. Y por eso estás aquí. Y por eso este video no es casualidad. Déjame saber en los comentarios si tú también has sentido que hay momentos en tu día donde la oscuridad parece más presente, donde la mente se nubla, donde te cuesta escuchar a Dios. Porque si lo has sentido, eso significa que estás en medio de la batalla correcta. Y solo hay una manera de vencerla: orando en el momento exacto, con la autoridad que te da el nombre de Jesús. Muchos siguen cayendo porque no saben cuándo pelear.
pero tú estás a punto de aprenderlo. Y cuando lo sepas, podrás enseñar a otros, a tus hijos, a tu pareja, a tus amigos, porque este conocimiento no es solo para ti, es un legado que puedes dejar. Ahora escucha esto con atención. La primera hora clave para orar no es solo una hora física, es un momento espiritual que ocurre cada mañana, justo al despertar. Pero no me refiero a orar como quien dice, gracias Dios por el día, y luego sigue con la rutina como si nada. Me refiero a una oración que sella tu jornada, que levanta tu espíritu antes de que el mundo lo arrastre, que establece la autoridad del cielo en cada decisión que tomarás ese día. Porque las primeras palabras que pronuncias cada mañana tienen poder sobre todo lo que sigue. Son semillas espirituales que darán fruto, para bien o para mal. Y si no siembras oración al inicio del día, el enemigo siembra ansiedad, dudas, preocupaciones, malas noticias y ataques silenciosos. Por eso, el primer momento para orar es al despertar, antes de tocar el móvil, antes de hablar con nadie, antes incluso de tomar el primer café. Ese es el momento donde decides a quién le entregarás el control de tu día, a Dios o al caos. Pero aún no te he contado cuáles son los otros dos momentos. Y créeme, cuando los conozcas, te darás cuenta de cuántas oportunidades espirituales has dejado pasar. Porque no es solo cuestión de fe, es cuestión de estrategia. Y los que vencen en lo invisible son los que viven en victoria en lo visible. ¿Estás listo para descubrirlo? Entonces quédate conmigo, porque los siguientes minutos podrían transformar tu vida de oración para siempre. Y si te vas ahora, podrías perder la parte más importante. Aún hay secretos que necesitas conocer. Aún queda una revelación que puede cambiar tu hogar, tu salud, tu mente y tu relación con Dios. Así que permanece hasta el final de este video, porque sin lo que viene, no lograrás activar la cobertura completa que Dios quiere derramar sobre ti. Y mientras seguimos, quiero que me escribas en los comentarios, ¿en qué momento del día te cuesta más orar? ¿Qué es lo que más interrumpe tu conexión con Dios? Tu respuesta no es una confesión de debilidad, es un acto de fe, es un paso hacia la restauración. Porque cuando reconoces dónde estás cayendo, es cuando Dios comienza a levantarte. Y si tú das ese paso hoy, Dios hará lo demás. Y si bien la primera oración del día abre los cielos sobre ti y establece tu autoridad sobre las horas que vienen, la segunda tiene el poder de romper las cadenas invisibles que te han ido atando a lo largo del día, muchas veces sin que te des cuenta, porque es a mitad de jornada, cuando el cuerpo se cansa y la mente se dispersa, que el enemigo lanza los dardos más sutiles, aquellos que no hacen ruido, pero desgastan el alma. Es ahí, entre las decisiones que tomas en piloto automático, las conversaciones que dejas pasar, las noticias que te llenan de temor, las emociones que no logras nombrar y los pensamientos que se acumulan sin filtro, donde el campo espiritual se llena de grietas. Y si no haces un alto para cerrar esas grietas con oración, tarde o temprano, el enemigo se cuela por ellas y comienza a contaminar todo lo que habías levantado por la mañana. Por eso, el segundo momento clave para orar no es al final del día, como muchos creen, sino justo en ese punto medio, cuando el mundo tira de ti, cuando ya has recibido impactos emocionales, cuando ya estás en medio de la batalla y necesitas volver a la presencia de Dios para reajustar tu corazón y proteger lo que has sembrado. Esa oración no tiene que ser larga, pero sí intencional. Debe ser como una pausa sagrada donde le entregas a Dios lo que no entiendes, le agradeces lo que sí puedes ver y te alineas otra vez con su voluntad antes de seguir avanzando, porque si no lo haces, seguirás avanzando, sí, pero cargando pesos que no te corresponden, tomando decisiones influenciadas por el cansancio, permitiendo pensamientos que nunca deberías haber dejado entrar. Y aquí quiero que te preguntes algo que muy pocos se atreven a responder con sinceridad. ¿Cuántas decisiones en tu vida has tomado sin haber orado primero? ¿Cuántas veces has dicho sí por presión, no por miedo o más tarde por desánimo? Y luego te has dado cuenta de que ese momento necesitaba una pausa, una conversación con Dios, una rendición espiritual. Muchos piensan que orar en la mitad del día es innecesario, que ya hicieron su devocional por la mañana, que ya hablaron con Dios. Pero lo que no entienden es que el alma también se ensucia con el tiempo, como una ventana que al amanecer estaba limpia y radiante, pero a medida que pasan las horas se cubre de polvo, de huellas, de marcas que nadie ve,
y que si no se limpian, terminan bloqueando completamente la luz. Por eso, orar a mitad del día no es repetir lo de la mañana, es renovar la conexión, es declarar que el resto del día seguirá bajo gobierno divino, es recordarle al cielo y al infierno que tú sigues cubierto por la sangre de Cristo, que no estás disponible para la ansiedad, ni para la ira, ni para el desánimo, ni para las palabras vacías. Tú estás en misión, tú eres luz, y si la luz no se alimenta a mitad del día, comienza a apagarse. Así de simple, así de grave. Déjame saber en los comentarios si alguna vez has sentido que llegas a la tarde del día con el alma más pesada, con menos ganas de luchar, con pensamientos más confusos o emociones que no sabes de dónde vienen. Tal vez has sentido que empiezas la jornada con fuerza, pero a mitad del camino algo cambia y no sabes por qué. Pues ahora ya lo sabes. Es porque a esa hora tu espíritu necesita ser alimentado otra vez. No con distracciones, no con comida emocional, no con frases vacías, sino con oración viva, con palabras que nazcan desde lo profundo y te reconecten con tu propósito. Y si nunca lo has hecho, este es el momento de empezar. Porque lo que viene en el resto del día solo puede ser verdaderamente bendecido si lo dejas en manos de Dios antes de que el mundo te lo robe. Y si ya lo haces, cuéntame en los comentarios cómo oras tú a mitad del día, en qué lugar, con qué palabras, porque tu testimonio puede inspirar a otros que están viendo este video ahora mismo. Y aquí podrías pensar que ya está todo dicho, que con orar al despertar y a mitad del día es suficiente, pero no. Porque aún queda el momento más sagrado, el más olvidado, el que más puertas espirituales abre y más batallas invisibles cierra. Ese momento del que casi nadie habla, pero que los grandes hombres y mujeres de fe nunca han descuidado. Y si quieres recibir la protección completa de Dios, si quieres cerrar tu día bajo su mano, sellar tus sueños, proteger tu descanso, blindar tu hogar y declarar cobertura sobre los tuyos mientras duermes, entonces necesitas conocer la tercera hora exacta, donde la oración se vuelve una muralla de fuego a tu alrededor. Pero todavía no puedo revelártelo, porque antes necesito que prepares tu espíritu, que afines tu oído, que limpies tu altar interior. Porque si no estás preparado, podrías escuchar el momento, pero no reconocer su valor. Y eso sería una pérdida que no puedes permitirte. Así que quédate hasta el final de este video. Porque lo que viene a continuación no solo completa el círculo espiritual, sino que puede marcar la diferencia entre una noche más o una noche donde el cielo descienda sobre tu vida. No te vayas. Aún falta la parte más importante. Y si te vas ahora, lo perderás todo. Y ahora llegamos a ese momento sagrado del que casi nadie habla, pero que en el mundo espiritual tiene un peso que la mayoría desconoce. Esa hora misteriosa que ocurre cuando la casa se ha silenciado, cuando las luces se apagan y el cuerpo empieza a ceder al sueño. Es justo ahí, cuando el mundo exterior duerme, que el mundo invisible se activa con mayor intensidad. Porque las horas nocturnas no son solo para descansar, son también territorio de guerra espiritual, donde se libran batallas que no puedes ver con los ojos físicos, pero que sí afectan tu descanso, tus pensamientos, tus emociones al día siguiente, e incluso la atmósfera de tu hogar. Y por eso, la tercera vez al día que debes orar para que Dios te proteja del mal es justo antes de dormir, pero no de cualquier manera, no como quien repite una rutina o susurra un gracias por el día sin fuerza ni intención, sino como quien se presenta con reverencia ante el trono celestial para entregar lo vivido, cancelar lo que no viene de Dios, blindar los sueños con la sangre del Cordero y ordenar que toda fuerza de oscuridad quede sin acceso al espacio sagrado de tu descanso. Porque cuando cierras los ojos, tu cuerpo duerme, pero tu espíritu sigue despierto. Y si no lo colocas bajo el gobierno divino antes de dormir, cualquier pensamiento residual, cualquier angustia sin resolver, cualquier puerta emocional abierta puede convertirse en una entrada para el enemigo. Y ahí es cuando vienen los sueños perturbadores, el insomnio, los pensamientos oscuros en la madrugada, esa sensación de estar acompañado por algo que no ves pero que te oprime. No es casualidad, es descuido espiritual. Por eso, la oración de la noche es tan decisiva. Es tu última palabra antes del silencio. Es tu sello de autoridad antes de que el día muera.
Es la declaración que levanta muros alrededor de tu cama y llama a los ángeles para que acampen a tu alrededor. Y es también el momento donde puedes pedir sanidad física, restauración emocional, alineamiento familiar. Porque es cuando el alma está más vulnerable que el cielo abre sus compuertas para derramar consuelo, paz y dirección como un bálsamo. La Biblia dice que Dios da a su amado mientras duerme, pero eso solo ocurre cuando le entregas tu descanso a Él, no a la ansiedad, no al móvil, no al ruido interno que te dice, mañana será igual. Déjame saber en los comentarios cómo oras tú antes de dormir, qué palabras usas, qué versículos te han dado paz en medio de la noche, porque compartir eso no solo honra a Dios, sino que puede bendecir a otros que esta noche no sabrán qué decirle al Padre antes de cerrar los ojos. Y si nunca lo has hecho con intención, empieza hoy. No importa si estás cansado, no importa si crees que no tienes palabras bonitas, lo único que importa es que abras tu boca y digas, Señor, aquí te entrego este día, protégeme esta noche, que tu presencia cubra cada rincón de este lugar. Y cuando lo hagas, cuando lo digas con fe, con humildad, con entrega verdadera, sentirás una paz que no viene del cuerpo ni de la mente, sino del Espíritu Santo mismo envolviéndote como un manto que ningún demonio se atreve a atravesar. Pero atención, porque orar 3 veces al día no es una fórmula mágica, no es una rutina vacía. Es un acto de guerra, un pacto de fe, una estructura espiritual que te alinea con el cielo y te blinda del infierno. Sin embargo, aún falta algo. Falta comprender cómo orar, no solo cuándo, porque muchos oran en los 3 momentos correctos, pero con las palabras equivocadas, desde una postura débil, sin usar las llaves espirituales que Jesús mismo nos entregó. Y es por eso que en la siguiente parte vamos a revelar no solo las frases exactas que activan la protección divina, sino también los errores comunes que anulan tu oración sin que lo sepas. Si de verdad quieres ver el resultado completo, si quieres ser protegido de día y de noche, de pensamientos oscuros, de accidentes, de ataques espirituales, de enfermedades y de maldiciones heredadas, tienes que quedarte hasta el final del video, porque lo más poderoso todavía está por revelarse. Si te vas ahora, tendrás la estructura, pero no la autoridad. Y sin autoridad, tu oración será como una puerta mal cerrada, fácil de empujar desde el otro lado. Déjanos en los comentarios si quieres que revelemos las palabras exactas que debes decir en cada una de estas 3 oraciones del día. Y si tú ya las usas, comparte tu experiencia. Porque tu historia puede ser el impulso que otro necesita para empezar. Y recuerda, lo que está por venir puede transformar tu vida espiritual como nunca antes. Pero solo si permaneces, solo si estás listo para recibir lo que el enemigo ha querido que no sepas nunca. Y ahora que hemos comprendido por qué esas 3 horas del día, al despertar, al mediodía y antes de dormir, son puntos de inflexión espiritual donde se abren y cierran portales invisibles, es momento de ir más profundo, porque orar a esas horas sin saber cómo hacerlo es como tener una llave y no saber en qué cerradura usarla. Lo que muchos no saben y que rara vez se enseña desde el púlpito es que el enemigo no solo ataca con fuerza, sino con legalidad. Él necesita permiso para entrar y muchas veces ese permiso se lo damos sin darnos cuenta, con palabras que salen de nuestra boca, con pensamientos que repetimos como si fueran inocentes, pero que en realidad están sellando pactos de derrota en nuestra mente. Por eso, la manera en la que oras importa. No es solo hablar con Dios, es establecer autoridad en la tierra, es declarar en el mundo natural lo que Dios ya ha decretado en el mundo espiritual. Y ahí es donde muchos fallan, porque oran desde el miedo, desde el cansancio, desde la costumbre, pero no desde la identidad. Y si oras sin saber quién eres en Cristo, tus palabras no tienen espada, no tienen peso, no tienen respaldo celestial. Hay oraciones que activan ángeles y hay oraciones que no cruzan el techo de tu cuarto. Y no porque Dios no escuche, sino porque tú no estás hablando con la identidad que Él te dio. Lo que diferencia a una oración efectiva de una débil no es el tono de voz ni la cantidad de palabras, sino el nivel de alineación con la palabra de Dios. Por eso, en las próximas partes de este video, vamos a revelar las declaraciones bíblicas exactas que debes usar en cada una de estas 3 oraciones diarias para activar una muralla espiritual a tu alrededor.
Vamos a enseñarte cómo blindar tu hogar con el Salmo 91, cómo cortar con maldiciones generacionales usando Efesios 6, cómo declarar sanidad sobre tu cuerpo y sobre los tuyos usando Isaías 53, 5, y cómo silenciar la voz del enemigo con las promesas eternas que Dios ha pronunciado sobre ti desde antes que nacieras. Porque orar no es un acto de esperanza difusa, es un acto legal, un decreto espiritual, una guerra con la espada del Espíritu, y no puedes ir a la batalla sin conocer tus armas. Y sé que mientras escuchas esto, dentro de ti ya hay una pregunta que empieza a arder. ¿Cuántas veces he orado con fe pero sin dirección? ¿Cuántas veces he pedido protección sin saber que tenía autoridad para ordenarla? ¿Cuántas noches me dormí con miedo porque no sabía qué sellar en oración? Déjamelo en los comentarios. Quiero leer tu historia. Porque este canal no es solo para enseñar, es para escucharte, para interceder contigo, para que tú también seas parte de este ejército de fe que se está levantando en toda Hispanoamérica. No te calles. Comenta, abre tu voz. Hay poder cuando escribes lo que Dios te está hablando, porque el enemigo odia cuando tú afirmas tu fe públicamente. Así que hoy te invito a dejar en los comentarios esta frase: yo oro con autoridad, y que se escuche en todo el mundo espiritual que tú estás listo para despertar. Pero atención, porque aún no hemos terminado. Lo que viene ahora es clave. Vamos a entrar en el terreno del silencio espiritual, esa zona donde Dios parece no responder, donde la oración se vuelve pesada, donde el enemigo susurra que nada cambiará y tú sientes que estás solo. Y te digo esto porque muchos dejan de orar justo antes de que el milagro se manifieste, justo cuando el cielo ya está enviando la respuesta. ¿Cómo reconocer ese momento? ¿Cómo discernir si estás bajo ataque o siendo procesado? ¿Cómo saber si necesitas insistir o esperar en silencio? Todo eso viene ahora, pero solo si te quedas, porque sin esa parte, la estrategia queda incompleta y el enemigo lo sabe. Así que quédate hasta el final del video, porque aún queda información que cambiará tu forma de orar para siempre. Si no escuchas lo que viene a continuación, te aseguro que seguirás orando, pero sin ver el fruto completo. ¿Estás listo para entrar en el próximo nivel? ¿Quieres que revele ahora la oración completa de protección para los 3 momentos sagrados del día? Escríbelo en los comentarios y prepárate, porque lo que viene es la llave final. Y ahora que hemos abierto los ojos a esta realidad invisible, donde cada palabra que pronunciamos puede abrir o cerrar puertas espirituales, debemos hablar de un terreno aún más delicado, más sigiloso, pero no por ello menos real. El terreno de la guerra silenciosa, esa que se libra cuando parece que no está pasando nada. Porque el mayor error que comete el cristiano que ora 3 veces al día buscando protección, no es dejar de orar, sino creer que solo se pelea cuando hay ruido. Pero déjame decirte algo que aprendí escuchando a hombres de Dios que caminaron décadas en la fe y que enfrentaron al infierno mismo con una sonrisa en el rostro. Las batallas más feroces se libran en los momentos más tranquilos, cuando todo parece estar bien, cuando no hay discusiones, ni enfermedades, ni noticias malas. Ahí, justo en medio de la calma, el enemigo planta la semilla de la tibieza espiritual, esa que te dice: hoy no pasa nada, puedes dejarlo para mañana. Ya oraste ayer, hoy no es tan importante. Solo estás cansado, no es necesario proclamar nada esta noche. Y con esos susurros va apagando lentamente la lámpara de tu fe, hasta que un día te despiertas rodeado de oscuridad y no sabes en qué momento bajaste la guardia. Por eso, en esta próxima parte del video, te voy a revelar un principio que muy pocos conocen, pero que ha transformado mi vida y la de muchos que han aprendido a vigilar incluso cuando no hay batalla. Vamos a hablar del voto espiritual silencioso, esa decisión interna que se hace sin palabras, pero que tiene el poder de sellar el ambiente espiritual que te rodea. Porque muchas veces tú oras, tú clamas, tú declaras, pero no ves resultados porque hay contradicciones en tu corazón. Porque dices con la boca: protégeme, Señor, pero en tu mente piensas: esto no va a cambiar nunca. Y esa incoherencia espiritual es como un contrato roto en el mundo invisible. Vamos a enseñarte cómo alinear lo que sientes, lo que piensas y lo que proclamas, para que tu oración no solo sea oída, sino respaldada por el cielo. Y aquí te hago una pregunta directa, de esas que no puedes ignorar.
¿Cuál ha sido tu mayor contradicción espiritual? ¿Dónde sientes que dices una cosa, pero vives otra? Escríbelo en los comentarios. No para exponerte, sino para romper con eso. Porque lo que se escribe en fe, el enemigo no lo puede usar más en tu contra. Deja tu comentario con esta frase: rompo toda contradicción espiritual en mi vida. Y al hacerlo, estarás activando públicamente tu voto de integridad, porque solo cuando hay unidad entre lo que declaras y lo que vives, la oración se vuelve espada y escudo al mismo tiempo. Pero todavía no hemos terminado. Lo que viene a continuación es la oración exacta que debes proclamar en los 3 momentos clave del día, pero no como una fórmula vacía, sino como un decreto respaldado por tu alineación interior. Aún no te la he compartido porque antes necesitas comprender algo más, algo que si no entiendes hará que incluso la oración más poderosa pierda su efecto. Estamos por entrar al terreno del acuerdo espiritual familiar, una dimensión de autoridad que se activa solo cuando tu casa entera se une en oración, porque no basta con que tú ores si el enemigo ya ha sembrado división, ruido o desconexión entre los tuyos. Quédate, no te vayas, porque en los próximos minutos te voy a mostrar cómo restaurar esa unidad y activar un círculo de protección que rodea a toda tu familia las 24 horas del día. Pero si no llegas hasta el final, corres el riesgo de tener una puerta abierta sin darte cuenta. ¿Estás listo para sellar tu hogar con la cobertura divina completa? Entonces coméntalo ahora. Quiero sellar mi casa con la oración de Dios. Y prepárate, porque en la siguiente parte revelaremos el principio más oculto y más efectivo de toda la Escritura para obtener la protección que tu alma tanto necesita. Y ahora que has entendido el peso espiritual que se desata cuando una persona ora en los momentos sagrados del día y cómo una contradicción interna puede anular el poder de esa oración, déjame llevarte un paso más profundo. Porque lo que muy pocos cristianos saben y casi nadie enseña desde el púlpito es que cada momento del día tiene una unción específica. Así como hay estaciones en el año, hay estaciones espirituales en cada jornada. Y cuando aprendes a discernir cuál es la batalla del alma que se libra en cada uno de esos momentos, al amanecer, al mediodía y al anochecer, tus oraciones dejan de ser simples palabras y se convierten en llaves proféticas que abren, sellan, declaran y protegen. Esta es la parte que los hombres de fe más maduros han custodiado en silencio, no porque sea un secreto oculto, sino porque solo aquellos que tienen sed verdadera llegan lo suficientemente lejos como para recibirla. Pero tú has llegado hasta aquí y eso me dice que el hambre espiritual te está llevando más allá de la superficie, más allá de las frases motivacionales y de los rituales vacíos. Escúchame con atención, porque lo que te voy a decir ahora puede cambiar tu vida si decides aplicarlo. La oración del amanecer no es solo para pedir protección, sino para reclamar autoridad. Es en la madrugada, cuando la oscuridad se retira, que los portales del día se abren, y lo que declares ahí tendrá peso sobre cada decisión, cada conversación, cada oportunidad o tentación que encuentres en las horas que siguen. Es el momento de orar con voz firme, con la palabra en la mano y el espíritu despierto. Es la hora en que los hombres de Dios se levantan a declarar que su casa le pertenece al Señor, que sus pensamientos están sujetos a Cristo, que ningún arma forjada contra su día prosperará. Es la hora de los valientes. Y tú, si has entendido todo lo que te he dicho hasta ahora, estás siendo llamado a formar parte de ese ejército que no espera el caos para clamar, sino que se anticipa en fe y toma control desde el primer rayo de luz. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que tu día ya estaba torcido desde la primera hora? ¿Que algo invisible ya te estaba drenando antes siquiera de salir de casa? Escríbelo en los comentarios. Cuéntame si has sentido que la batalla te golpea desde el desayuno. Porque lo que muchas veces llamamos malos días no son otra cosa que territorios no reclamados espiritualmente. Y si tú no tomas el control, alguien más lo hará. Así que coméntalo ahora. Reclamo mis mañanas para el Señor y estarás activando algo mucho más poderoso de lo que imaginas. Pero escucha, porque esto no termina aquí. Porque el mediodía también tiene su propia batalla y no es la que crees. No es física, ni laboral, ni emocional.
Hay una lucha específica que se desata cuando el sol está en su punto más alto y las fuerzas del cuerpo comienzan a debilitarse. Es el momento de la distracción, del desgaste, del ruido mental. Es ahí donde muchas decisiones tontas, pecados sutiles o pensamientos oscuros entran. No porque el enemigo sea más fuerte, sino porque tú estás más distraído. Pero esto lo veremos en la siguiente parte. Porque si no aprendes a blindar el mediodía, lo que oraste al amanecer podría ser vulnerado antes del atardecer. Así que quédate, no te vayas. Deja tu comentario ahora mismo con la frase: no voy a ceder mis días al enemigo. Porque lo que te voy a revelar sobre el poder oculto del mediodía puede marcar la diferencia entre una vida con propósito y una vida arrastrada por la rutina. Y recuerda, aún queda información esencial por conocer. Si te detienes ahora, podrías perder justo la llave que Dios te ha estado guardando para este tiempo. Actúa como un guionista experto en guiones del cristianismo y conferencias de pastores cristianos. Continúa con la siguiente parte del guión. Debe ser interesante para el oyente, aporta nueva información, no te repitas y deja el guión abierto con el gancho para generar intriga en el oyente. Debes incentivar al oyente a que deje un comentario relacionado con el video. Ten en cuenta que los párrafos deben ser largos y densos sin abusar del punto y aparte. Y cuando el día comienza a dar sus últimos suspiros y el cielo se tiñe de tonos dorados y rojizos, llega uno de los momentos más subestimados en la vida espiritual: el atardecer. No es simplemente el cierre de una jornada, no es solo una transición de luz a oscuridad, es una señal celestial, un susurro de Dios que nos invita a hacer balance, a revisar no con culpa, sino con discernimiento. ¿Qué tipo de semillas sembramos desde que nuestros pies tocaron el suelo por la mañana? El atardecer es el altar donde se presentan los frutos espirituales del día y es también el umbral que separa la vigilia de la noche, ese territorio tan delicado donde el alma, si no está resguardada por la oración, puede ser alcanzada por la ansiedad, los miedos o incluso por ataques espirituales silenciosos. Es aquí, justo cuando el mundo comienza a bajar la guardia, cuando el creyente debe alzar su voz con más fuerza, invocando protección, descanso divino, limpieza interior y restauración. Porque no puedes acostarte con las cargas del día sin antes presentarlas delante del trono de Dios. No puedes cerrar los ojos al mundo sin haber abierto tu corazón en clamor por tu familia, por tu mente, por tus sueños y por lo que has de enfrentar en las próximas horas mientras tu cuerpo reposa, pero tu espíritu permanece activo. Es en este preciso instante donde muchos creyentes, sin saberlo, permiten que el enemigo plante semillas de duda, resentimiento, confusión o desánimo. Y por eso se levantan al día siguiente con el alma agotada, aunque hayan dormido toda la noche. Porque el descanso físico no es garantía de renovación espiritual si no ha habido intercesión en el momento justo. ¿Cuántas veces te has acostado pensando en todo lo que salió mal, en las palabras que no debiste decir, en las decisiones que todavía no sabes si fueron correctas? Esa es la señal de que necesitas una oración que cierre el día con autoridad y fe. Una oración que no sea un simple gracias, Señor, sino un acto de entrega, de examen y de proclamación. El salmista decía: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Pero esa paz no llega por arte de magia, llega cuando se busca, cuando se declara, cuando se entrega todo ante el Creador con la certeza de que Él es el guardián de nuestro sueño y el centinela de nuestro hogar. Así que antes de seguir, quiero que dejes un comentario con esta frase: yo consagro mi descanso a Dios. Y si lo has hecho antes, cuéntanos qué ha cambiado en ti cuando oras antes de dormir. ¿Has sentido más tranquilidad, sueños distintos, revelaciones nocturnas? Este es un espacio donde podemos aprender los unos de los otros y fortalecernos como comunidad de fe. Pero presta mucha atención, porque en el siguiente tramo de este mensaje vamos a descubrir algo que ha permanecido oculto para muchos. Una oración específica que se debe hacer antes de dormir y que, según la palabra, tiene el poder de cerrar puertas que quizás durante el día dejaste abiertas sin darte cuenta. No te lo pierdas, porque sin esa oración, todo lo anterior corre el riesgo de quedar incompleto. Así que quédate hasta el final del video, porque aún nos falta revelar la llave que sella tu alma contra todo ataque nocturno.
¿Estás listo para recibirla? Entonces no te vayas, Dios te está hablando. Y ahora escúchame con el corazón abierto, porque lo que estás a punto de entender no solo podría cambiar la manera en la que terminas cada día, sino también abrir una nueva dimensión espiritual en tu relación con Dios. Muchos cristianos oran al despertar, oran antes de comer, oran cuando están en crisis, pero muy pocos comprenden el poder que tiene la oración justo antes de dormir. Esa oración final, que no es un simple trámite para decir gracias, Señor, y cerrar los ojos, sino un verdadero acto de guerra espiritual. Porque cuando el cuerpo duerme, el alma sigue activa, y si no está cubierta, si no está sellada, se convierte en un blanco fácil para los ataques invisibles que el enemigo lanza en la noche. Pesadillas, insomnio, pensamientos repetitivos, ansiedades que no se explican, incluso enfermedades que comienzan en la mente y se manifiestan en el cuerpo. Pero hay un misterio bíblico que pocos enseñan. Durante la noche, cuando el hombre duerme, es cuando Dios siembra sus instrucciones más profundas, como lo dice Job 33, 15 a 16. En visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, en el sueño profundo, entonces Él abre el oído de los hombres y sella su instrucción. ¿Estás entendiendo lo que esto significa? Que si no oras antes de dormir, podrías estar perdiéndote instrucciones divinas que solo se revelan en el silencio de la noche. No es algo simbólico, es real. Y lo peor es que el enemigo también lo sabe. Por eso busca interferir en ese espacio sagrado con distracciones, con temores, con emociones acumuladas que no has resuelto durante el día. Quiero que lo pienses por un momento. ¿Cuántas veces has tenido un sueño perturbador justo después de haber discutido, de haber sentido miedo, de haberte dormido sin haber perdonado, sin haber pedido perdón, sin haber puesto tu alma en paz delante de Dios? Cada noche, lo quieras o no, hay una batalla silenciosa por tu mente y por tu espíritu. Y tú decides si vas a la cama desarmado o vestido con la armadura de la fe. Por eso, en la siguiente parte de este mensaje, te revelaré una oración específica, bíblica y poderosa, que debes declarar cada noche. Una oración que no solo cubre tu descanso, sino que también activa promesas que Dios tiene reservadas para ti mientras duermes. Pero no la puedo compartir todavía, porque antes tienes que entender otra cosa más profunda. Existen 3 portales espirituales que se abren por la noche, y si no sabes identificarlos, podrías estar dando acceso sin saberlo a fuerzas que no vienen de Dios. Así que antes de seguir, quiero invitarte a dejar un comentario abajo con esta frase: yo cierro mi día con la autoridad de Cristo. Y si alguna vez has sentido que en la noche luchas más que durante el día, compártelo. No estás solo. Muchos hermanos están atravesando lo mismo, y esta comunidad es también un espacio para orar los unos por los otros. Escríbelo, porque al hacerlo estás dando un paso de fe. Y no te vayas aún, porque lo que viene ahora es revelación pura. Los 3 portales espirituales nocturnos, cómo reconocerlos, cómo cerrarlos y cómo blindar tu hogar para que ni una sombra del enemigo se atreva a cruzar la puerta. Quédate, porque si te vas ahora, te perderás la parte que puede marcar la diferencia entre una noche más y una noche verdaderamente protegida por la mano de Dios. ¿Estás listo para conocer lo que el enemigo no quiere que sepas? Entonces sigue viendo, porque lo más importante aún está por revelarse. Y es aquí donde muchos fracasan sin siquiera darse cuenta, porque no comprenden que en el ámbito espiritual no basta con creer, hay que actuar con sabiduría. El enemigo no necesita gritar para hacerte daño, solo necesita que estés distraído, dormido espiritualmente, confiado en una rutina vacía que repites cada noche sin convicción ni cobertura. Porque hay una verdad que se revela a los que vigilan mientras otros duermen, y es esta: todo espacio que no llenas con la presencia de Dios lo puede ocupar el enemigo sin pedir permiso. Y eso incluye tu habitación, tu mente y tu corazón. Por eso hay que entender que las noches no son simplemente el final del día, son el comienzo del terreno donde se construye o se destruye el día siguiente. Y esto no es una metáfora bonita para emocionar al creyente, esto es una realidad que hemos ignorado por años. En la Biblia, muchas batallas fueron definidas en la noche.
Jacob fue transformado en la oscuridad mientras luchaba con el ángel. El ángel de la muerte pasó por Egipto mientras el pueblo dormía. Pero aquellos que marcaron sus puertas con la sangre del cordero fueron preservados. ¿Te das cuenta? Las noches son portales de decisión. Son momentos donde el silencio grita, donde las almas se rebelan, donde los espíritus que te acechan durante el día intentan concretar sus planes en tu mente agotada. Por eso, si no tienes una estrategia espiritual para proteger tus noches, estarás viviendo cada día con las consecuencias de lo que no supiste cerrar la noche anterior. Y quiero que medites en esto. ¿Cómo cierras tus noches? ¿Con una serie? ¿Con redes sociales? ¿Con pensamientos de preocupación, rabia, envidia, rencor? Porque si eso es lo último que alimentas antes de dormir, eso es lo que se queda trabajando en tu interior mientras tus ojos están cerrados. Y Dios quiere enseñarte a cortar esas cadenas antes de que amanezcas con el alma más atada que el día anterior. Por eso, en el siguiente tramo de este mensaje te hablaré de una herramienta poderosa y olvidada, el Salmo 91. No como un amuleto de repetición vacía, sino como una espada que debe ser usada con entendimiento y autoridad. Porque no se trata solo de declarar versículos, sino de activar el espíritu detrás de ellos. Hay una manera correcta de declarar ese salmo en la noche para que sus palabras no solo resuenen en tu boca, sino que se conviertan en fuego para quemar toda influencia oscura que quiera acercarse a tu casa. Y ahora quiero que tú me digas en los comentarios, ¿cuál es el pensamiento que más te cuesta soltar antes de dormir? ¿Cuál es esa emoción que no te deja descansar en paz? Escríbelo con valentía, porque al exponerlo comienzas a quitarle el poder. No estás solo, y este canal es también un altar de oración. Y quédate, porque después de explicar cómo se activan los 3 portales espirituales de la noche, te mostraré la manera correcta de cerrar cada uno con la autoridad del Espíritu Santo. Y al final de este video, revelaré una oración que debes hacer durante 7 noches seguidas, si de verdad deseas ver cómo la atmósfera de tu casa comienza a cambiar. Pero te lo advierto, si no te quedas hasta el final, no entenderás el orden ni el tiempo en que debe hacerse y podrías perder el efecto completo de lo que Dios quiere darte esta semana. Así que quédate, comenta y prepárate, porque lo que viene es más fuerte. Y ahora escucha con atención, porque lo que te voy a revelar en este momento es algo que el enemigo ha intentado esconder durante generaciones. Las 3 horas clave del día en las que el cielo está más sensible a tu oración, y también las 3 en las que el infierno está más alerta a tus distracciones. Sí, hay momentos sagrados que no están escritos en los relojes, pero que resuenan en el mundo espiritual como campanas de guerra o de paz. Y si tú ignoras estas horas, puede que estés perdiendo las mayores oportunidades de recibir dirección, protección y revelación de parte de Dios. La primera es el amanecer, cuando el alma aún no ha sido contaminada por el ruido del mundo y la mente está abierta a recibir dirección divina. Es cuando Jesús se apartaba a lugares desiertos a orar, cuando los profetas recibían visiones, cuando las cadenas invisibles del enemigo aún están frágiles tras la vigilia de la noche. Esa hora es una puerta, una invitación, un llamado del cielo a hablar con el Creador antes de hablar con el mundo. Muchos creyentes están perdiendo su destino porque entregan sus mañanas al móvil, a las prisas, a las quejas, y no entienden que lo primero que toca tu alma al despertar es lo que definirá tu atmósfera espiritual durante el resto del día. Si tú despiertas con ansiedad, responderás con ansiedad, pero si despiertas con alabanza, caminarás con respaldo. Por eso quiero preguntarte directamente y que me lo dejes escrito en los comentarios. ¿Cómo estás despertando? ¿Qué es lo primero que sale de tu boca cuando tus ojos se abren? ¿Una queja? ¿Una duda? ¿Una preocupación? ¿O una oración? Escribe sinceramente cómo suelen comenzar tus mañanas y déjame orar por ti. Este canal no es solo un lugar para escuchar, es un espacio donde el pueblo de Dios puede encontrarse y fortalecerse unos a otros. Pero no es solo el amanecer. Hay una segunda hora espiritual clave que muy pocos aprovechan: el mediodía. Mientras el mundo corre, trabaja y se distrae, tú puedes detenerte y levantar una oración que interrumpa la estrategia del enemigo en pleno día. Porque mientras tú avanzas, también lo hace el mal. A esa hora, muchas decisiones humanas se están tomando sin consultar al cielo,
Muchas palabras están siendo lanzadas sin filtro espiritual y muchas almas están cayendo por falta de cobertura. Pero tú puedes marcar la diferencia si decides levantar un clamor en medio del día, aunque sea por unos minutos. Esa interrupción puede evitar accidentes, cerrar puertas de tentación y activar bendiciones que estaban detenidas. A veces no se trata de cuánto oras, sino de cuándo oras. Y el mediodía es una hora profética que Jesús también utilizó. Fue en esa franja donde se encontró con la mujer samaritana junto al pozo, cuando nadie esperaba que ocurriera algo divino. Y fue en ese momento que se abrió una puerta para toda una ciudad. ¿Estás dispuesto a hacer ese canal en medio del desierto del día? Escríbelo abajo. Yo quiero ser una voz en el mediodía, si decides empezar a orar en ese horario. Porque cuando tú declaras, el cielo lo escucha y el infierno lo tiembla. Y aún queda una hora más, una tercera que es quizás la más descuidada y al mismo tiempo la más atacada. Pero no la revelaré todavía, porque esta última hora es la más peligrosa cuando no se comprende, pero también la más poderosa cuando se activa correctamente. Es la que define lo que pasa mientras duermes y lo que heredas al despertar. Y si de verdad quieres conocer esa hora, necesitas quedarte hasta el final de este video, porque si te lo cuento ahora, sin la preparación correcta, podrías usarla de manera superficial y no verías el fruto. Dios no quiere que repitas, quiere que comprendas, no quiere que imites, quiere que actives. Así que quédate, porque en los próximos minutos vamos a entrar en el corazón de la batalla espiritual nocturna y revelaré cómo cerrar las puertas del mal antes de que el enemigo se siente en tu mesa. Pero antes, dime en los comentarios si conocías estas 2 primeras horas espirituales y si has tenido experiencias poderosas al orar en alguno de esos momentos. Tu testimonio puede inspirar a alguien más y lo que viene a continuación puede cambiar tu vida entera si estás dispuesto a recibirlo. Y ahora escúchame con toda tu atención, porque estamos a punto de entrar en un terreno espiritual que muy pocos se atreven a explorar. Si ya has comprendido la importancia del amanecer y el mediodía como momentos clave para levantar tu voz en oración y atraer la cobertura divina sobre tu vida, entonces debes prepararte con mayor reverencia aún para entender lo que ocurre en la tercera y última hora sagrada del día, el atardecer. No se trata solo de una transición entre la luz y la oscuridad, sino de una zona intermedia donde el mundo físico comienza a ceder espacio al mundo espiritual, donde los pensamientos del día comienzan a instalarse como verdades en tu subconsciente y donde el enemigo, si no lo reprendes, empieza a susurrarte dudas, temores y mentiras justo antes de que te entregues al sueño. Es en ese momento, cuando la jornada ha terminado y tus fuerzas se han consumido, cuando más vulnerable estás espiritualmente, porque es cuando el alma se relaja y baja la guardia, cuando muchos deciden dejar de luchar y aceptar como destino lo que solo era una prueba. Pero es también en esa hora donde puedes sellar tu mente, tu cuerpo y tu espíritu con la palabra de Dios, donde puedes declarar promesas sobre tu descanso, invocar ángeles sobre tu habitación y quebrantar toda maldición, pesadilla o dardo de ansiedad que quiera robarte la paz nocturna. No es casualidad que muchos sufran ataques espirituales por la noche, ni que los niños lloren sin razón, ni que los adultos se despierten angustiados a las 3 de la madrugada sin saber por qué. El enemigo opera en la sombra, pero tú has sido llamado a ser luz incluso en la última hora del día. Por eso te desafío ahora, en el nombre de Jesús, a que adoptes una nueva rutina. Antes de cerrar los ojos cada noche, ora con autoridad. No una oración superficial, no una repetición vacía, sino una declaración firme que ponga en aviso al infierno de que tu casa no será territorio de opresión, sino de bendición. Puedes empezar simplemente leyendo un salmo en voz alta, como el Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Repite esa verdad cada noche hasta que tu alma lo crea. Declara que tus sueños estarán alineados con la visión de Dios y no con las preocupaciones del día. Y si no sabes por dónde empezar, déjamelo escrito en los comentarios. Quiero aprender a orar antes de dormir, porque esta comunidad está para enseñarse, para levantarse, para protegerse mutuamente. Y si tú ya tienes una oración nocturna que te ha dado fruto, compártela también.
porque tu experiencia puede ser la respuesta que otro está buscando desesperadamente. Pero aún no hemos terminado. Lo que te he contado hasta ahora es solo la introducción a una realidad mucho más profunda. Existen 3 llaves espirituales que activan el poder de estas oraciones en cada una de las horas que hemos revelado. Sin estas llaves, podrías estar orando y no viendo resultados. Podrías estar clamando pero sin autoridad. Podrías estar encendiendo la vela correcta, pero sin aceite suficiente. Y esas llaves no se encuentran en la emoción, ni en la costumbre, ni en la repetición mecánica. Son llaves reveladas en la palabra, pero que necesitan ser activadas con discernimiento, con hambre espiritual y con fe viva. ¿Quieres saber cuáles son esas llaves? ¿Quieres que tu oración no solo sea oída, sino que sea efectiva, que abra puertas, que derribe fortalezas y que active milagros? Entonces quédate hasta el final, porque en los próximos minutos no solo te las revelaré, sino que también te mostraré cómo usarlas con sabiduría y poder. No cierres este video aún, no te distraigas, no dejes que el enemigo robe lo que estás a punto de recibir. Y antes de continuar, déjame un comentario abajo con una sola palabra: listo, porque si estás listo, el cielo también lo está. Y lo que viene ahora puede marcar un antes y un después en tu vida de oración. Y ahora escúchame con el corazón abierto, porque lo que voy a revelarte no es teoría, no es un simple consejo, sino una verdad espiritual que ha transformado la vida de miles de personas que decidieron tomarse en serio la guerra invisible que nos rodea. Ya te hablé de las 3 horas clave del día en las que debes orar para estar protegido del mal: el amanecer, el mediodía y el atardecer. Pero ahora te voy a hablar de una dimensión aún más profunda, la dimensión de las llaves espirituales, esas que muchos mencionan pero pocos entienden, porque no basta con orar a cualquier hora, no basta con repetir palabras bonitas o recitar salmos como si fueran fórmulas mágicas. Hay personas que oran todos los días, pero no ven cambio, no ven respuesta, no sienten la presencia de Dios y terminan frustradas, creyendo que Él no los escucha, cuando en realidad lo que ocurre es que les falta activar las llaves del reino. ¿Y cuáles son esas llaves? Hoy quiero revelarte la primera, la más ignorada por muchos, pero la más poderosa: la llave de la alineación. Si tu corazón, tus pensamientos y tus intenciones no están alineadas con la voluntad de Dios, tus oraciones rebotan contra el cielo como piedras lanzadas al aire. No puedes pedir protección divina mientras sigues permitiendo pensamientos impuros, decisiones guiadas por el ego y hábitos que sabes que desagradan a Dios. La alineación no es perfección, es sinceridad. Es decirle a Dios: aquí estoy, quebrado pero dispuesto. No sé cómo cambiar todo, pero no quiero seguir igual. Y cuando haces eso, cuando te presentas en oración con un espíritu verdaderamente humilde, el cielo se abre, porque Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces has orado pidiendo protección para tu familia, pero tus palabras en casa han sembrado división? ¿Cuántas veces has pedido paz en tus noches, pero consumes contenido antes de dormir que alimenta tu ansiedad? ¿Cuántas veces clamas por sanidad, pero sigues alimentando tu cuerpo con lo que sabes que lo destruye? La oración sin alineación es como encender una lámpara sin conectar el cable a la corriente. Puede parecer que estás haciendo algo correcto, pero el poder no fluye. Por eso, antes de continuar, te animo a que pauses un segundo y reflexiones. ¿Qué hay en mí que no está alineado con Dios? ¿Qué puertas he dejado abiertas al enemigo? ¿Qué patrones tengo que dejar atrás? Escríbelo en los comentarios si te atreves, porque al hacerlo no solo estás declarando guerra espiritual, también estás activando una comunidad de fe que puede orar contigo y por ti. Y si no sabes por dónde empezar, solo escribe: quiero alinearme con Dios, y yo sabré que estás listo para el siguiente paso. Pero aún falta mucho más, porque si crees que con esta primera llave ya estás protegido, te equivocas. Recuerda que la armadura de Dios no tiene una sola pieza, y del mismo modo, el poder de una vida protegida se activa con más de una llave. Aún queda por revelar la segunda y la tercera, las que abrirán puertas que llevas años golpeando sin respuesta y que sellarán tu casa contra ataques que ni siquiera sabías que venían.
Así que no te vayas, porque si te pierdes lo que viene a continuación, puede que pierdas también la oportunidad de recibir lo que tanto tiempo llevas pidiendo. Quédate conmigo, quédate despierto, quédate conectado, porque en la próxima parte descubrirás lo que muchos pastores callan, lo que muchos creyentes no practican y lo que puede marcar el principio de una temporada completamente nueva para tu vida espiritual. ¿Estás listo para recibir la segunda llave? Si es así, coméntalo abajo. Estoy preparado para la segunda llave, porque lo que viene ahora lo cambiará todo. Y ahora que estás preparado para recibir la segunda llave, abre bien tu espíritu, porque lo que voy a compartir contigo no es algo que se enseña en todas partes, ni algo que escucharás fácilmente en las iglesias modernas, porque esta llave tiene que ver con autoridad espiritual, y la autoridad no se hereda, no se compra, no se imita, se conquista. La mayoría de los creyentes oran desde la debilidad, desde la culpa, desde el miedo, y por eso no ven frutos, por eso no se mueven montañas, por eso sus oraciones no estremecen el infierno ni abren los cielos. Pero cuando un hijo de Dios entiende quién es en Cristo, cuando reconoce que no está orando como un mendigo, sino como un embajador del reino, todo cambia. El enemigo no teme a un creyente que grita. El enemigo teme a un creyente que tiene autoridad. Y la autoridad no se demuestra con volumen, sino con alineación, integridad y convicción. Cuando tú te levantas en la madrugada, no solo para pedir, sino para declarar la palabra, para recordar las promesas, para atar lo que en la tierra necesita ser atado y desatar lo que el cielo quiere entregar, entonces el mundo espiritual se conmueve y las fortalezas del mal empiezan a ceder. Porque la segunda llave es esta: orar con autoridad, no con ansiedad. Hay quienes oran como si estuvieran rogando a un Dios lejano, que quizás, tal vez, podría hacer algo si está de humor. Pero el que conoce las Escrituras, el que ha caminado con Dios, el que ha visto su mano moverse en medio del desierto, sabe que la fe verdadera no suplica, sino que proclama. ¿Cuántas veces has orado sintiéndote indigno, olvidando que la sangre de Cristo ya te hizo digno? ¿Cuántas veces has pedido que el enemigo se aleje, cuando en realidad ya tienes el poder de echarlo fuera en el nombre de Jesús? ¿Cuántas veces has dudado como si Dios tuviera que convencerte de que quiere bendecirte? Te digo hoy con el corazón encendido por el Espíritu que es tiempo de cambiar tu tono, de cambiar tu postura, de levantarte no solo como alguien que cree, sino como alguien que gobierna espiritualmente tu casa, tu salud, tu familia y tu propósito. Y aquí quiero que participes. ¿Qué área de tu vida necesita autoridad urgente? ¿Dónde sientes que el enemigo ha puesto una trinchera? En tu mente, en tus relaciones, en tus finanzas, en tu cuerpo. Escríbelo en los comentarios ahora mismo, porque cuando lo nombras, lo enfrentas. Y cuando lo enfrentas con la palabra, comienza a quebrarse. Y si no sabes por dónde empezar, solo comenta: reclamo autoridad en el nombre de Jesús. Y yo sabré que estás listo para caminar en una nueva dimensión de oración y poder, porque lo que viene ahora no es para los que aún quieren seguir siendo espectadores, es para los que están listos para tomar su lugar como guerreros en el reino. Pero aún no hemos terminado, porque todavía falta la tercera llave, y escúchame con atención. Si las primeras dos te han abierto los ojos, la tercera los abrirá por completo. Porque esta última tiene que ver con la alianza diaria que sellas con el cielo. Una alianza que pocos entienden, pero que tiene el poder de bloquear todo ataque espiritual, físico y emocional antes de que siquiera toque tu puerta. No te vayas, no te distraigas, porque en la siguiente parte te voy a enseñar cómo protegerte antes de que el enemigo siquiera sepa dónde atacar. Y te aseguro que lo que viene es lo más poderoso que habrás escuchado en todo este video. Así que comenta ahora si estás preparado para recibir la tercera llave, porque si te quedas hasta el final, recibirás no solo información, sino revelación. Ahora escucha con atención, porque lo que voy a revelarte es una de las verdades más ignoradas por la mayoría de creyentes que oran cada día, pero que no ven fruto, que claman a Dios pero siguen atrapados en ciclos de angustia, enfermedad, escasez o confusión, y no porque Dios no los escuche, sino porque han olvidado un principio que está en toda la Escritura y que fue vivido por los grandes hombres y mujeres que caminaron con poder espiritual. La oración del mediodía no es solo una pausa, es una declaración de guerra en mitad del día.
Y te lo digo así, con fuerza, porque muchos creen que basta con orar por la mañana para que el resto del día esté cubierto. Pero el enemigo no duerme. Y si no vigilas en el centro del día, cuando tu mente está saturada, tus decisiones más vulnerables, tu cuerpo más cansado y tu alma más expuesta, puedes ser sorprendido sin cobertura. Es en el mediodía donde muchos tropiezan, donde se firman pactos que no convienen, se permiten pensamientos que contaminan, se toman decisiones que desvían, porque en el bullicio del día se apagan las voces celestiales y se amplifican las distracciones del mundo. Y es precisamente en esa hora, cuando el sol está más alto, que debes levantar una oración de alineamiento, una oración que le recuerde a tu alma quién es tu Dios, qué ha prometido y por qué no vas a rendirte ni a retroceder. El mediodía es una hora profética, una intersección entre lo que sembraste en la mañana y lo que recogerás al anochecer. Es el momento en que David miraba al cielo para buscar dirección, cuando Pedro subía a orar y tenía visiones del cielo abierto, cuando Jesús se encontraba en medio de multitudes, pero se apartaba para hablar con el Padre. No subestimes esa hora, el enemigo no lo hace, él conoce el poder de esa brecha temporal y por eso lanza ataques de confusión, desánimo, duda o discusiones innecesarias justo en esa franja del día. Por eso te digo, establece una oración en el mediodía, aunque solo puedas apartar 5 minutos, pero que sean 5 minutos cargados de autoridad, de proclamación, de recordarle a tu alma que tú y tu casa sirven al Señor y que ningún dardo del enemigo prosperará. Hazlo con salmos, hazlo con tu propia voz, hazlo con lágrimas si hace falta, pero hazlo. Y si alguna vez has sentido que justo a esa hora empiezan a desmoronarse cosas que iban bien en la mañana, comenta aquí abajo: ahora entiendo la batalla del mediodía, porque no estás solo. Y ese comentario puede ser la confirmación que otro hermano necesita leer hoy para despertar espiritualmente y tomar su lugar en la guerra invisible. Y todavía no te he contado lo más importante, lo que convierte esa oración en una barrera inquebrantable, lo que transforma una frase al aire en una espada que corta toda influencia demoníaca y todo pensamiento que no viene de Dios. Porque hay una palabra clave, un modelo bíblico específico que debe guiar tu oración en ese momento del día. Y en la siguiente parte de este mensaje te lo voy a enseñar con detalle, paso a paso, para que lo integres en tu rutina diaria y veas con tus propios ojos cómo el cielo responde y cómo las tinieblas retroceden sin poder tocarte. Pero si te vas antes de tiempo, si cortas esta enseñanza en la mitad, nunca conocerás la clave que lo activa todo. Así que quédate, porque lo que viene puede ser lo que cambie tu forma de orar por el resto de tu vida. Y dime en los comentarios si ya has sentido ataques a esa hora crítica, o si estás listo para blindar tu día en el momento exacto en que el enemigo más te acecha. Porque vamos más profundo, y esta guerra se gana en lo secreto. Pero aquí es donde la mayoría de los creyentes se equivocan. Piensan que orar al mediodía es simplemente repetir palabras bonitas o recitar una oración aprendida de memoria, cuando en realidad lo que Dios busca en ese momento no es cantidad de frases, sino autenticidad de corazón. Porque en medio del caos del día, cuando todo parece ir deprisa, cuando los problemas se apilan y las voces del mundo se hacen más ruidosas que la voz de Dios, es precisamente allí donde la oración se convierte en un acto de resistencia espiritual, una declaración de que no te vas a dejar arrastrar por el ritmo frenético de la vida, que no vas a permitir que el sistema de este mundo robe tu paz, tu gozo, tu enfoque, tu llamado. Es en ese instante cuando debes levantar una oración que detenga el avance del enemigo, que interrumpa toda estrategia del infierno, que cierre puertas invisibles abiertas por descuido, porque la oración de mediodía no es solo un reencuentro con Dios, sino una trinchera de batalla donde se sellan pactos celestiales y se deshacen ataduras que quieren entrar por rendijas sutiles. Y no estoy hablando solo de orar por ti mismo, sino también por tu casa, por tus hijos, por tus decisiones, por ese proyecto que se tambalea, por ese pensamiento que no te deja avanzar, por la salud que parece resentirse justo en ese tramo del día. Porque si tú no vigilas tu mediodía, alguien más lo hará por ti y no siempre será para bendecirte. Y ahora quiero que pienses en esto. ¿Alguna vez has sentido que justo después de un buen comienzo en la mañana, todo empieza a torcerse sin explicación?
¿Has notado que tus fuerzas decaen, que tus pensamientos se nublan, que una discusión sin sentido estalla justo antes del almuerzo, que una llamada inesperada te roba la paz, que un error aparentemente pequeño desencadena consecuencias mayores? Eso no es casualidad. Eso es una señal de que tu mediodía ha estado desprotegido. Por eso te invito a dejar un comentario diciendo: voy a proteger mi mediodía en oración, porque ese simple acto de fe puede despertar a otros que están viviendo en automático sin darse cuenta del daño espiritual que están sufriendo justo a mitad del día. Y si tú eres uno de esos que dice: pero yo no sé cómo orar exactamente a esa hora, no te preocupes, porque en la siguiente parte de este mensaje te voy a revelar una estructura específica de oración basada en los salmos, que puedes aplicar todos los días en solo unos minutos y que actuará como un escudo impenetrable para ti y tu familia. No te desconectes aún, porque hay una revelación que aún no te he contado, y sin esa revelación, la protección de tu oración quedará incompleta. Lo que viene a continuación es la llave que activa la cobertura total para todo tu día. Quédate hasta el final, porque solo así vas a entender el verdadero poder que hay en orar en los 3 momentos sagrados del día. Y cuéntame en los comentarios si alguna vez has vivido esa batalla del mediodía sin entenderla, porque estamos aquí para aprender juntos, crecer juntos y vencer juntos. Y ahora llegamos al momento más delicado del día, el instante que muchos ignoran, pero que en el mundo espiritual se considera una puerta sagrada: el atardecer. Cuando el sol comienza a esconderse y la oscuridad empieza a cubrir la tierra, no solo es el cierre de una jornada más, sino la apertura de una nueva dimensión donde las tinieblas buscan entrar en lo que ha quedado sin cerrar. Es en ese preciso instante cuando el alma se vuelve más vulnerable, cuando los pensamientos sin resolver se acumulan, cuando el enemigo susurra al oído que no lograste lo que esperabas, que volviste a fallar, que el día se fue y tú sigues igual. Por eso, la oración del atardecer no es opcional, es urgente. Es la oración que pone fin a la obra del enemigo que intentó actuar en tu contra durante el día, y también es la que sella proféticamente la entrada a la noche. Una noche que debe ser de descanso, no de tormento. Una noche de revelaciones divinas, no de pesadillas emocionales. Y te lo digo con total convicción: si tú no oras al caer el sol, estás dejando abierta la última puerta del día para que el enemigo entre sin resistencia. Y no importa cuán buena haya sido tu mañana, ni cuán fuerte haya sido tu mediodía, si no cierras la jornada en oración, dejas espacio a la siembra oscura del adversario. Y tal vez te preguntes: ¿qué se debe orar al atardecer? ¿Qué palabras tienen el poder de cubrir mi mente, mi casa, mi espíritu mientras duermo? Es precisamente eso lo que muchos cristianos pasan por alto, porque creen que una oración rápida o una frase repetida basta. Pero la oración del atardecer requiere conciencia, requiere alineación con el Espíritu Santo, requiere arrepentimiento por lo que hiciste mal en el día y gratitud por lo que Dios permitió. Es el momento ideal para orar por los sueños que vas a tener, por las decisiones que se están gestando en lo invisible, por los ataques que pueden venir en la noche y por las promesas que están a punto de cumplirse mientras tú duermes. La Biblia está llena de momentos donde Dios habló de noche, donde selló pactos, dio instrucciones, protegió a sus siervos mientras descansaban. No te pierdas esa dimensión por estar distraído, por dormir sin haber orado, por dejar que el agotamiento te robe lo que solo se recibe en la quietud del atardecer. Es por eso que quiero que ahora en los comentarios escribas: yo voy a cerrar cada día con oración. Y con eso activarás una cadena de personas que también van a comprometerse a sellar su noche con Dios. Porque recuerda, cuando uno se atreve a confesar su fe en público, fortalece la fe de los que están en silencio. Y te digo esto para que no lo olvides jamás: los 3 momentos del día, amanecer, mediodía y atardecer, no son simples horas, son portales espirituales, puntos estratégicos que Dios estableció desde el principio para comunicarse contigo, para protegerte, para bendecirte. Pero si tú no los tomas en serio, si tú no haces tu parte, si dejas pasar estos momentos como si fueran comunes, entonces no esperes resultados extraordinarios. Por eso lo que viene a continuación en este video es aún más poderoso. Te voy a enseñar qué versículos puedes declarar en cada uno de estos 3 momentos.
cómo construir una rutina espiritual firme y, lo más importante, cómo discernir cuando el enemigo está atacando uno de estos horarios sagrados. Quédate hasta el final, porque sin esta revelación tu vida de oración estará incompleta. Y dime en los comentarios, ¿en cuál de los 3 momentos necesitas fortalecer más tu oración? Tu testimonio puede inspirar a otros a despertar espiritualmente justo cuando más lo necesitan. Y ahora, después de haber caminado juntos por esta profunda revelación espiritual, de haber recorrido las 3 columnas del día que sostienen tu relación con Dios, el amanecer, el mediodía y el atardecer, permíteme cerrar este mensaje con una verdad que el Espíritu me ha recordado una y otra vez. Quien no protege sus horas, no protege su alma, porque en este mundo cada vez más caótico, donde las distracciones abundan y el mal se disfraza de rutina, el creyente que no estructura su día con oración es como un soldado sin armadura, como una lámpara sin aceite, como una puerta sin cerradura. No puedes permitirte el lujo de vivir en automático, de despertar y salir sin encomendar tu alma a Dios, de comer sin agradecer y de dormir sin sellar tu descanso con la unción del Espíritu Santo. No estás aquí para sobrevivir, estás aquí para conquistar lo que Dios ya preparó para ti. Pero esa conquista empieza en lo invisible, en tu altar secreto, en tu cuarto cerrado, en esos minutos de conversación íntima con el Padre que nadie ve, pero que todo lo transforma. Y si has llegado hasta aquí, es porque dentro de ti hay sed, sed de verdad, sed de libertad, sed de protección, sed de intimidad con Dios. No ignores esa sed, no la apagues con entretenimiento, con excusas, con conformismo. Apágala con agua viva, apágala con presencia, apágala con obediencia. Hoy no se trata solo de orar en 3 momentos del día, se trata de construir un hábito espiritual que abra los cielos sobre tu vida. Se trata de que cada vez que el enemigo intente tocarte, se encuentre con una barrera levantada en oración. Se trata de que tu casa esté rodeada por ángeles porque tus palabras han autorizado el movimiento celestial. Se trata de que tu mente no se llene de ansiedad porque ya fue llenada por la palabra. Se trata de que tu familia vea que tú ya no reaccionas igual porque has aprendido a vivir bajo la guía del Espíritu. Y quiero que hoy lo declares en los comentarios. Mi día será gobernado por Dios desde el amanecer hasta el anochecer. Escríbelo con convicción, no como una frase bonita, sino como una profecía que se activa cuando tú decides creerla. Y aún hay más, aún falta una pieza que completa este misterio, porque no basta con saber cuándo orar, también debes saber cómo resistir cuando el ataque viene en esos mismos horarios sagrados. ¿Qué señales te indican que estás siendo atacado a las 6 de la mañana sin darte cuenta? ¿Qué pensamientos entran a tu mente al mediodía que no vienen de Dios, pero parecen lógicos? ¿Qué sueños repetitivos o sensaciones en la noche no son inocentes, sino señales del mundo espiritual? Todo eso lo vamos a revelar en la siguiente parte de este mensaje, porque si no sabes identificar al enemigo, terminarás culpando a Dios por lo que tú mismo dejaste sin cubrir. Por eso te digo, no te vayas, no cierres este video todavía, aún no has visto la parte más importante. La revelación completa está por llegar. Quédate hasta el final, porque quien se va antes de tiempo se pierde la unción que estaba reservada solo para los que perseveran. Y si de verdad sientes que esta palabra te habló, escríbelo en los comentarios. Señor, enséñame a orar como tú quieres que ore. Porque cuando uno lo confiesa públicamente, el cielo se mueve en privado. Tu altar está siendo restaurado, no lo detengas ahora.